Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean una vez más bienvenidos en esta nueva mañana de hoy 26 de noviembre del año 2020. Esta mañana donde nos encontramos en este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Oraremos, estudiaremos la palabra del Señor, nos dispondremos para que el Señor hable a nuestras vidas en esta mañana y quiero invitarle a que miremos juntos el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y qué dice la Escritura en esta bendita porción de su palabra. Juan capítulo 15, y vamos a mirar algunos versículos aquí del capítulo 15 de Juan. Juan 15. Miremos lo que dice en el versículo 1 de Juan 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el que no permanece, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en el verso 16 del capítulo 15 de Juan dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bien, partamos de algunas premisas acá, de algunas premisas muy importantes en este capítulo 15 del Evangelio de Juan. Lo primero que encontramos, o que encuentro en este momento, es que 12 veces está la alusión a la palabra permanecer. 12 veces. Si usted cuenta en detalle, hay 12 veces en este texto que está haciendo alusión a la palabra permanecer. Otra cosa que encuentro aquí muy importante, muy interesante, está en que él habla
de el discípulo. Dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Recordemos que el día de antier hablábamos de las características de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Se acuerdan las tres características de un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo de Cristo pone su fe en la palabra de Dios. Un verdadero discípulo de Cristo persevera en la palabra de Dios, y un verdadero discípulo de Cristo obedece la palabra de Dios. Entonces, cuando habla aquí de obediencia, cuando habla de permanecer, si habla 12 veces en la expresión permanecer, pues no es otra razón que obediencia. Eso es el permanecer, obediencia. Es decir, cuando el Señor dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, está diciendo nada más y nada menos que está hablando de aquel que pone su fe en la palabra de Dios, persevera en la palabra de Dios, pero obedece la palabra de Dios. Y algo importante también es que habla del fruto, habla del mucho fruto. Es decir, a los cristianos no se nos exige producto, no se nos exige resultados. Los resultados se le exigen a las máquinas, pero nosotros no somos máquinas. Nosotros somos personas, seres vivos. Y como seres vivos, todo ser vivo da fruto. Una plantica como ser vivo da fruto. El ser humano como ser vivo que es en esta tierra da fruto. Fruto para bien o fruto para mal. Pero un fruto da, algo produce uno. Así que otro detalle que no se nos puede escapar es que a veces cuando nosotros decimos yo tengo que dar fruto para el Señor, inmediatamente lo asociamos con ganar almas. Y no tiene nada, pero nada que ver con eso. Claro que hay que ganar almas, pero aquí el texto no está hablando de ganar almas. Porque a veces, ay, ¿cómo da el fruto ese hermano? ¿Cómo gana almas? No, 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 no. No, 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 no. Aquí dar fruto va más allá. Es la obediencia. ¿Y en qué está encerrada esa obediencia? Es la pregunta. ¿En qué debemos obedecer al Señor? ¿Qué es lo que Él pide que obedezcamos? Pues el texto está claro. El texto nos va diciendo por allá en el versículo 7, si permanecéis en mis palabras si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Y dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, ahí va, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si notan que obediencia no es simplemente ganar almas, no es ganar almas, obediencia es permanecer en el amor del Señor. Y el Señor dio dos reglas. Dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando Jesús resumió toda la ley, todo lo que le decían los profetas, todo lo que decía la ley, todo lo que decía el Antiguo Testamento, Él lo resumió en dos verdades muy importantes. Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume toda la ley y los profetas, dijo el Señor. Así que, hoy por hoy, parece que hablar de amor ya es una palabra cursi. Parece que es una palabra ya pasada de moda. Jesús mismo dijo que cuando, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Lo prometió, lo advirtió el Señor, dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y triste decirlo, y es paradójico, pero en todo este tiempo que llevamos encerrados, confinados, en pandemia, donde los saludos, los abrazos se han convertido, que son la expresión máxima del amor, abrazar, saludar, esa es una expresión de amor. Y cómo es tan tremendo que esas expresiones de amor ahora se nos convirtieron en armas de guerra.
amenazas de muerte, no me toque, no me salude, no lo abrazo. Está prohibido abrazar porque se convirtió en arma de guerra. Y podríamos pensar que después de 8 meses de estar viviendo esta situación, hablaba esta semana con una persona y yo pensé que era solamente una percepción mía, yo pensé que era solamente percepción mía, pero hablando esta semana con una persona, la persona me decía, oiga, yo pensé que en este tiempo las personas íbamos a cambiar, pensé que realmente las personas íbamos a ser más amorosas, más misericordiosas con otras, pensé que iba a haber más unidad en los hogares, pensé que de verdad este tiempo nos iba a unir más, nos iba a alentar más para desarrollar esa clase de amor entre nosotros, pero nos hemos dado cuenta de que no ha sido así. Este tiempo nos ha enfriado, este tiempo la verdad nos ha hecho indiferentes. Es triste decirlo, pero a veces uno se encuentra con gente en la calle y ya ni saludan. Hermanos de la iglesia, ya ni lo saludan a uno. Y uno dice, ¿yo qué le hice a este? Pasan por al pie de uno y lo tumban ya prácticamente y ya ni el saludo se ve. Es decir, primero por lo menos con el codo, ahora ni con el codo. Yo decía, uy Señor, pero ¿qué está pasando entre nosotros? Triste decirlo, pero ni aún dentro del pueblo de Dios nos hemos vuelto crueles, nos hemos vuelto fríos, nos hemos vuelto yertos, nos hemos vuelto indiferentes. Pareciera que la palabra amor es una palabra ya pasada de moda. Pareciera que la palabra amor es una palabra, hablar de amor en estos tiempos es cursilería, parece que eso es cursi para hablar de amor, pero Jesús, la manifestación más grande de amor sobre esta tierra, la expresó el Señor en su creación. Por amor el Señor creó todo lo que hay, por amor a lo creado, el Señor, no porque le faltara amor, sino hace parte de su característica, el amor. El amor de Dios el amor de Dios es característica de Él, es uno de sus atributos. Él es amor, Dios es amor. Y en su amor no está mendigándole amor al ser humano, al contrario, en esa característica amorosa de Dios, le dio por crear todo lo que hay, le dio por crear todo lo que existe, por su amor, así es sencillo, para manifestar precisamente su amor, su característica a las criaturas. Y sin embargo, por eso dice Jesús, amen al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero amen también a esa expresión máxima del amor de Dios en la creación, que es el hombre, que es el hombre. Amen a Dios con todas las fuerzas porque Él los creó, pero amen también con todas las fuerzas la expresión máxima de la creación de Dios, que es el ser humano, el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero hoy en día estamos viendo todo lo contrario. El amor, como dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Él dijo, lo advirtió muy claro, dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo esos tiempos. Hoy en día eso no se expresa ya. Y más que nos han prohibido saludarnos y más que nos han prohibido abrazarnos, pues la gente más se ha separado, más se ha apartado los unos de los otros. No hay amor en los hogares, no hay amor en las familias, no hay amor en las iglesias, no hay amor, en ningún lado se respira amor, créame. O así es mi percepción. Yo no veo que se respire amor por ningún lado, al contrario, se respira indiferencia, se respira frialdad entre los seres humanos, parece que ya nos miramos como enemigos, es decir, se percibe en el ambiente una sensación de hostilidad, de apatía de los unos hacia los otros, cuando Jesús dijo que deberíamos amarnos unos a otros y que en eso consistiría el permanecer en Cristo. Él dice, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre. Es puntual lo que el Señor está mandando. Yo creo que la palabra de Dios no ha pasado de moda. Yo creo que la palabra de Dios es tan vigente. O sea, la palabra de Dios no es antigua, pero la palabra de Dios tampoco es moderna. La palabra de Dios es eterna. Y como eterna, la palabra de Dios no ha pasado de moda. Y no cambia en su sentido, sigue teniendo el mismo sentido desde el momento en que Dios la inspiró. Así que, desafortunadamente, hoy en día estas palabras parecieran ya mandadas a recoger. Hablar de amor, ay, qué cursilería, parece objeto de burla. Hablar de amor, hablar de perdón, hablar de todas esas cosas. Hoy en día uno se da cuenta de cómo la intolerancia entre los seres humanos ha crecido. Todas esas situaciones. Y para nosotros que oramos, pues hermano, aquí el Señor nos está dando la clave, si queremos ver respuesta a nuestras oraciones.
para quienes madrugamos a orar, porque a veces tal vez no se ven las respuestas, porque sencillamente el Señor está dando unos tipsitos aquí muy importantes si queremos ver respuesta a nuestras oraciones. Una de esas está en el versículo 7 del capítulo 15 de Juan. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire lo que dice, pedid todo, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. Ahí está la clave, mire. A veces, ¿por qué no vemos respuestas a las oraciones? A veces que, ay, yo oro tanto que oro y tanto que oro. Pues tal vez es que no has podido perdonar. Jesús fue claro, Jesús dijo sencillamente que si nosotros pensamos mal contra un hermano, sencillamente ya hemos quebrantado la ley. El mismo Señor dijo, recuerde que la ley dice no matarás, pero yo os digo, el que se enoja contra alguno ya ha cometido infracción de la ley. E Isaías 59:2, o mejor el versículo 1, dice, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para bendecir, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros y ha ocultado su rostro para no oír. ¿Qué tiene que ver eso? Que hermano, nos podremos reventar orando aquí todas las mañanas. Nos podremos reventar, totear orando. Pero si no cumplimos su palabra, mi hermano, solo esas palabras se las llevará el viento. Mire lo que dice también en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, tiene que ver con la oración. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo, mire otra vez el para qué, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y ahí va el mandamiento. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahí está la clave. Ahí está la clave, mi querido, para poder ver respuesta a nuestras oraciones, para poder ver respuesta a lo que tanto pedimos y pedimos y pedimos. Pero si todavía nos falta perdonar, si nos hemos vuelto insensibles, si nos hemos vuelto indiferentes hacia el dolor humano, hacia el dolor que hay alrededor nuestro, pues hermanos queridos, no va a pasar nada. No va a pasar nada. El Señor es claro, el Señor es claro. El Señor nos da la clave para ver la respuesta a sus oraciones. Sin embargo, nos tocaría revisarnos cómo estamos en esa área en la cual a veces como cristianos es la que nos identificamos, en esa área en la que nos identificamos ante el mundo, ¿sí sabía usted? En esa área es la que nos identificamos ante el mundo en el área del amor. Parece cursi hablar de eso, pero es en esa área donde sencillamente nos identificamos con el amor con la gente. Es decir, es en esa área donde damos testimonio de Cristo. Es en esa área donde las personas nos o conocerán del Señor. Aquí le va, ya la encontré. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 35. Si quiere, anótelo ahí. Juan 13:35, ¿en qué nos va a conocer el mundo? ¿En que andamos con una Biblia debajo del brazo? ¿Cómo va a conocer el mundo de Cristo? En que no sabemos todas las canciones cristianas, vamos a los templos, sabemos orar, ya no sabemos la Biblia de pasta a pasta, sabemos hebreo, sabemos arameo, sabemos griego, tenemos credenciales, nos llaman pastores. ¿En qué nos van a conocer? ¿En qué nos va a conocer el mundo? Ahí le va, mi querido. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Recuerda la palabra discípulo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí notan eso? Los unos con los otros. Ahí está.
Yo no me estoy inventando nada en esta mañana aquí. Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Cómo vamos a manifestar al mundo? ¿Cómo nos va a conocer el mundo? Porque andamos con la Biblia bajo el brazo como desodorante. Porque hablamos del rastrillo cristiano. Créame que hay personas que son fastidiosas a toda hora hablando con el rastrillo cristiano. Dios lo bendigo, gloria a Dios. No, hermano, ya de hablar así, hermano. Muestre con la vida que verdaderamente en eso es que nos van a conocer. Ahí donde nos va a conocer, la gente del mundo nos va a conocer, es por la manera de vivir, no por la manera de hablar, no por la manera de cómo caminamos ahora con las faldas largas, pero con la lengua también larga, chismoseando de todo el mundo. No, aquí sencillamente dice que prácticamente en esto nos van a conocer, en que hay amor. Pero mire esa clase de amor, óigame bien, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos. Cuando habla de los unos, está hablando de los cristianos, entre cristianos, los unos con los otros, es decir, los de afuera. Ahí está la clave. ¿Queremos ver respuestas a nuestras oraciones? Pues hermanos, ahí está la clave. Nos toca revisarnos cómo estamos en esa área, porque desafortunadamente a veces nos convertimos más en religiosos. Y la religiosidad son como témpanos de hielo, no me cansaré de decirlo. La religiosidad endurece el corazón. La religiosidad vuelve indiferente al ser humano. La religiosidad hace que el ser humano, el Señor nos ha venido hablando en estas mañanas, el ejemplo de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Eran gente religiosa, de los maestros de la ley. Eran gente religiosa, pero no querían matar al Señor. No lo querían matar, no tenían un odio creciente hacia Jesús, y sin embargo eran religiosísimos. Y así tal vez puede haber mucha gente religiosa hasta no más poder, pero son témpanos de hielo, indiferentes, no pueden perdonar. Todavía hay situaciones que arreglar, aún al interior de los hogares, de las familias. Es que yo no puedo perdonar a mi marido, es que yo no puedo perdonar a mi esposa, que se rinda a él fue el que me ofendió. Y saben que la ruptura de muchos hogares, por ejemplo, es la falta de perdón y es la falta de definitivamente demostrar el amor que el Señor mismo quiere que demostremos. Es más, el mismo Señor en Primera de Corintios capítulo 12, se lo voy a dejar de tarea. Primera de Corintios capítulo 12 está hablando sencillamente de los dones espirituales, de los dones que da el Señor. Y en el capítulo 14 está hablando de otro don, y es el don de hablar en lenguas. Pero el sándwich de la hamburguesa, es decir, la carne de la hamburguesa, es el capítulo 13. Es el capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Y de qué habla el capítulo 13 de Corintios? Del amor. ¿Y qué dice Pablo? ¿De qué sirve que tengamos todos los dones, todas las manifestaciones si no tenemos amor? No es casualidad que el capítulo 12 hable de dones espirituales y el capítulo 14 hable de dones de hablar en lenguas. Y en el capítulo 13 está la clave, está la carne de la hamburguesa, lo que más nos gusta. El sentido del texto está ahí y habla del amor. ¿De qué sirve tener tantas cosas? ¿De qué sirve sencillamente si el amor se enfría? Y como dije hace un momento, es la palabra que ha pasado de moda. Hoy hablar de amor es cursi, aún dentro del pueblo cristiano, Y lo voy a decir sin pelos en la lengua. Nosotros los cristianos somos la gente más cruel. En el ejército de Colombia, o cualquier ejército del mundo, cuando a un compañero de milicia que le llaman el lanza, lo hieren en combate, el que va al lado de él, por eso le llaman lanza, porque es el que vaya a su lado, cuidándolo. El compañero de combate, si hieren a mi compañero, yo tengo que dar mi vida por ese compañero. Tengo que rescatarlo, tengo que no dejarlo tirado, tengo que levantarlo, guardarlo, resguardarlo para que no le sigan dando más bala. Y saben, hermanos queridos, que de ahí nace ese dicho que decimos por ahí popularmente: el ejército de Cristo es el único ejército que mata a sus heridos. Es el único ejército que mata a sus heridos. Nosotros somos crueles, nos damos duro, nos criticamos, nos murmuramos, somos crueles, exigimos. Es decir, somos cosa seria. Lo digo sin temor y lo digo sin vergüenza, hermano. Somos cosa seria. El amor de muchos, hermano, y el Señor está diciendo, ¿en qué nos van a conocer? ¿En qué nos conocerá la gente? ¿En que cantamos las canciones cristianas gritando y despertando a los vecinos?
No, dice en que nos amamos unos a otros, en que nos amamos entre unos, pero también amamos a otros, a los de afuera. Ahí se la dejo, mi compadre. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana, Padre Santo. Te bendecimos y te alabamos, Señor, te damos a ti la gloria. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos perdones. Que nos perdones, bendito Señor, porque la verdad, Dios de la gloria, Padre Santo, nos falta mucho, Padre amado, para cumplir, Padre amado, con la demanda que tú das. Tú, Señor, Dios de la gloria, fuiste, Padre Santo, claro cuando hablaste. Tú dijiste, Señor, que el vivir todo lo que tú habías demandado se resumía en dos principios importantes. Uno sería el amarte a ti con todas las fuerzas, el amarte a ti con todo el corazón, el amarte a ti con toda la voluntad, el amarte a ti con toda la mente. Y que de esa misma manera, Señor, deberíamos amar a los que están a nuestro alrededor, Señor Dios de la gloria. Y que, oh Señor Dios de la gloria, en eso consistiría todo lo que tú habías demandado a lo largo de la historia, Padre amado. Y sin embargo, bendito Señor, hoy se están cumpliendo las palabras de Jesús, cuando Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad en estos tiempos, el amor de muchos se iría a enfriar. Y Señor Dios de la gloria, solamente basta con mirar alrededor, Padre amado, ya como los seres humanos nos miramos con indiferencia, como Señor, inclusive Señor Dios de la gloria, y lo hemos experimentado a lo largo de este año, como Señor Dios de la gloria, esas manifestaciones de amor, como eran por ejemplo un abrazo, como era un saludo en señal de amistad que deriva de la palabra amor. Como un abrazo, Señor, que, Padre amado, marca la diferencia. Dios de la gloria, Señor, tristemente es decirlo, se nos han convertido en armas de guerra. Hoy, Señor, Padre amado, el saludo y un abrazo hacia otro, eso se convirtió en armas de guerra. Ni siquiera la bomba de Hiroshima, ni siquiera la bomba del Japón, la bomba atómica, bendito Señor de la gloria, ha causado tanto daño como eso, Señor. Como el prohibirnos, abrazarnos, saludarnos, ya no te puedo abrazar, ya no te puedo abrazar. Y como, Señor de la gloria, ya ni siquiera se puede tener contacto con el otro. Porque sencillamente, Señor de la gloria, eso se nos convirtió en una amenaza. Eso se nos convirtió en un arma de guerra. Y para muchos, pues Dios de la gloria ha sido la excusa para dar rienda suelta a su desamor. Ay, menos mal que ya no tengo que saludar, con eso ya puedo entrar a cualquier lugar y no tengo que estar saludando a nadie, que jartera de estar que saludando a la gente. Porque la gente, Señor de la gloria, hoy se ha vuelto así. Hoy nos hemos vuelto así, indiferentes, fríos, yertos. Padre amado, Dios de la gloria, Señor Dios de los cielos, hoy te pido que nos perdones, bendito Señor, especialmente a nosotros, el pueblo tuyo, especialmente a nosotros, porque tú fuiste claro, Señor de la gloria, que la única manera en que te irían a conocer a ti, Señor de la gloria, es cuando miren cómo nos amamos entre nosotros mismos y cómo reflejamos ese amor hacia los demás. El texto es claro, Señor de la gloria, tú lo has hablado claro, Padre amado, y fueron palabras tuyas. Estas palabras tú las enseñaste, se las enseñaste a los discípulos, precisamente cuando estaban allí participando de la última cena pascual. Estaban allí en el aposento alto. Jesús les había acabado inclusive de lavar los pies a los discípulos, esos discípulos que venían con indiferencias entre ellos. Es decir, si había alguien que se creía el mandamás de todos, era Judas. Judas se creía el más importante de todos. Judas era uno de los que tenía su perspectiva de creer que si Jesús verdaderamente era el Mesías que ellos esperaban, que vendría a liberarlos de sus enemigos aquí en la tierra, sencillamente alguien tendría que estar al lado de Jesús, ese sería Judas. Esa era la percepción de Judas. Y así entre ellos había envidias, entre ellos había, Señor de la gloria, había celos espirituales, ministeriales, había situaciones allí entre los mismos discípulos de Jesús, entre su mismo equipo de trabajo. ¿Qué representa esto? Pues representa la misma iglesia del Señor en estos tiempos. Por eso el Señor, después de que le lava los pies, por eso después de que Él mismo manifiesta su amor hacia ellos, por eso después de que les está dando algunas indicaciones allí, ya inmediatamente el Señor les dice: en esto los van a conocer mis queridos apóstoles, en esto los van a conocer mis queridos discípulos, en que tengan amor
los unos por los otros, en que se amen entre ustedes, mis queridos, pero que también reflejen ese amor hacia los demás. Esas son las instrucciones, estas palabras. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Del capítulo 13 al versículo, del versículo 35, está hablándoselo a sus discípulos. Son las palabras de Jesús que le dice a sus 12 allí cuando están comiendo allí el Cordero Pascual. En esto conocerán, si tuviereis amor. ¿Qué notó Jesús allí con esa expresión? Pues que no había amor entre ellos. Por eso les dice, si tuviereis amor los unos, es decir, entre ustedes, hacia los otros, en eso van a conocer que sois mis discípulos. Qué tremendo eso. Y han pasado 2020 años y la situación sigue igual. La situación sigue igual. Competencias ministeriales, a ver quién hace más, a ver quién lo hace más bonito, a ver quién lo hace más hermoso, a ver quién sale a relucir. Entre eso se ven dentro del pueblo de Dios. Celos ministeriales, se ven envidias entre el pueblo de Dios. Todo eso se ve, todo eso se está viendo. Señor, no podemos tapar el sol con un dedo. Por eso en esta mañana yo te pido que nos perdones. Que nos perdones, bendito Señor Dios de la gloria, porque somos cristianos nominales. Hablamos muy bonito de Cristo, pero reflejamos el mismo apóstol Juan, inclusive este mismo apóstol Juan, que se le conoce como el apóstol del amor, fue un hombre que fue traspasado precisamente por el amor. Eso fue lo que lo cambió a él. Las expresiones de amor de Jesús hacia ellos. Eso fue lo que hizo que su perspectiva cambiara. Porque inclusive el mismo Juan, el mismo Señor le había colocado que se llamaba hijo del trueno, Boanerges, queriendo decir que prácticamente su temperamento era duro, tosco, que era un hombre aguerrido. Y sin embargo, mire cómo el amor de Dios, de Jesús, lo ablandó, lo cambió, lo transformó, al punto de que él ahora en sus cartas, por allá en una de sus cartas, está hablando del amor, y habla de amor y amor y amor y amor, y sencillamente dice, nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Y él mismo por allá, inclusive le dice a sus mismos condiscípulos, y les dice, mis hijitos, amémonos unos a otros, porque el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Señor Dios de la gloria, ¿será que somos mentirosos? Valdría la pena reflexionar en esta mañana. ¿Será que somos mentirosos? Porque tú dices que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Así lo dice la Biblia por allá en Primera de Juan. ¿Será que somos mentirosos? ¿Será que somos contados como agentes de mentira, hipócritas, como dijo Jesús a los fariseos, actores? ¿Jugamos al evangélico, demostramos lo que no somos? Señor, valdría la pena reflexionar en eso, señores de la gloria, si es que queremos ver respuesta a nuestras oraciones, porque también dices tú, Padre amado, que si permanecemos en tu amor, Señor, que lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harías, Él nos lo daría, porque a veces, Señor de la gloria, oramos y nos reventamos orando y no vemos nada. Tal vez será que estamos fallando ahí, tal vez será que ese debe ser el eslabón. Mire que una cadena se rompe por el eslabón más débil. Una cadena puede ser fuerte, una cadena puede ser bien de buen material, pero si tiene un eslabón débil, por ahí se partirá, por ahí se romperá. Y tal vez nosotros como pueblo de Dios somos fuertes en muchas cosas, pero en esa parte tenemos un eslabón débil, y es la falta de amor entre nosotros mismos y mucho menos hacia los de afuera. Seremos fuertes haciendo muchas cosas. Seremos fuertes predicando. Eso hablamos muy bonito, lindo, hermoso. Impresionamos a todo el mundo. Seremos fuertes en muchas cosas como pueblo de Dios. Pero tenemos un eslabón débil. Y es la falta de amor entre nosotros. Es la falta de amor. Nosotros nos hemos vuelto inmisericordes. Nos hemos vuelto fríos. Nos hemos vuelto religiosos. Donde esa religiosidad nos ha hecho témpano de hielo. Ya no nos importa a nadie. No nos importan los demás. Señores de la gloria, Padre amado. Señor, es que es triste decirlo, Padre amado, pero ya ni en la calle nos saludamos, ya nos miramos con indiferencia, entre los mismos hermanos, entre el mismo pueblo de Dios, y se lo digo porque yo lo estoy viviendo, lo he vivido, de hermanitos que ya ni siquiera saludan, así de sencillo es. Padre Santo, por eso en esta mañana, bendito Señor, Dios de la gloria, te pido perdón, Dios de los cielos, porque como pueblo de Dios tenemos un eslabón débil y es la falta de amor entre nosotros. Y Jesús lo dijo, en esto nos conocerán, en que si hay amor, los unos hacia los otros, en eso nos conocerán. Pero Señor Dios de la gloria, ¿cómo te estamos dando a conocer? ¿Cómo te estamos dando a conocer? ¿Realmente te estamos dando a conocer como debería?
o sencillamente estamos mostrando una religión más en el mundo. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Rey. Porque, Señor Dios de la gloria, Padre amado, de nada valdría la pena madrugar a orar. De nada valdría la pena, Señor, venir a buscarte, Señor Dios de la gloria, si estamos fallando en ese eslabón. Ese es el eslabón más débil que tenemos como pueblo de Dios. Y Jesús dijo claramente, si queremos ver respuestas en nuestras oraciones, si queremos ver respuesta cuando oramos, Él mismo dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dijo allá sencillamente, el Señor dice que Dios de la gloria, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo haría. En el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en el versículo 16 lo reafirma, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así de sencillo es. Padre amado, Rey de gloria. Tal vez muchos a veces nos quejamos, Señor, tanto que oro y no veo nada, tanto que clamo y no veo nada. Pero tal vez valdría la pena revisarnos. ¿Será que, Señor, todavía nos falta perdonar? ¿Será que todavía nos falta tolerar? ¿Será que todavía nos falta rendir? Porque el amor de Dios es diferente al amor del mundo. El amor del mundo tiene su base en las emociones. En las emociones es un amor emotivo, es un amor de emociones, es un amor que viene de afuera hacia adentro. Es decir, es un amor que se recibe. Ese es el amor del mundo. Es decir, si a mí yo amo hasta el día que me amen, el día que me dejen de amar, entonces ya no amo. Y en los matrimonios, por ejemplo, dicen algo así como esto, se nos acabó el amor, ya él no me ama, entonces yo tampoco lo amo, divorciémonos y se acabó el amor, porque esa es la clase de amor que ha enseñado el mundo, pero el amor de Dios es totalmente diferente. El amor de Dios viene de dentro hacia afuera porque es una característica del Espíritu Santo. Y el amor de Dios no se recibe, el amor de Dios se da. El que ama con el amor de Dios, de Dios da. ¿No dice por allá en Juan 3:16? Dice, de tal manera amó Dios que dio. Si notan, Dios amó, pero Dios dio. Y es la misma manera como el Señor quiere que nosotros amemos. Dice, si que lo amemos así como amemos a Él, que amemos también al prójimo. Que si lo amemos con el amor de Dios, es decir, que amemos, pero demos. Demos perdón. Demos aquello afecto. Demos aquello que la humanidad ha menguado a lo largo de la historia. Hoy por estos días la gente está pidiendo amor, la gente está reclamando justicia, amor, está reclamando paz. Y Señor Dios de la gloria, si nosotros somos agentes del amor, pues deberíamos estar dando eso, no con palabras, no con simplemente palabras, Señor, sino con hechos. Porque eso dijo Juan, no amemos hermanos, no amemos de palabras, sino de hecho, que amemos con actitudes. Bendito Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre, por favor, que verdaderamente, Señor, este mundo te conozca, Señor Dios de la gloria, cuando vean verdaderamente, Señor, que hay amor entre nosotros, como el Señor mismo se lo enseñó a los discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, si hay amor, si tienen amor los unos hacia los otros. Eso lo enseñó el Señor en el aposento alto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Bendito Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre amado, a volver ese rudimento del amor, porque como lo dije antes, por amor, Señor Dios de la gloria, tú creaste todo lo que existe. Por amor, Señor Dios de la gloria, tú viniste, Señor, a la tierra a perdonar los pecados del ser humano. Señor, por amor, tú diste la vida por tus enemigos, porque eso éramos antes. Eso éramos antes. Eso éramos antes. Éramos enemigos tuyos y tú, sin embargo, viniste a esta tierra a morir por tus enemigos. Viniste a eso, a morir por todos tus enemigos, porque sencillamente eso éramos. Eso éramos antes de conocerte. Éramos enemigos tuyos, bendito Señor y de la gloria. Y tú dices, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y cuando el Señor está hablando, este mandamiento hablé, que os améis unos a otros como yo os he amado, aquí está hablando el Señor de la cruz. Aquí está haciendo referencia a la cruz. Y está pidiendo que igual, así como Él nos ha amado, con ese amor sacrificial, con ese amor, de esa clase de amor que Él dio, que Él demostró hacia la humanidad, de la misma manera nos pide que amemos con un amor sacrificial, con un amor sacrificial, sin esperar nada a cambio. El amor de Primera de Corintios 13, esa clase de amor, ese es el amor de Dios, el amor que definitivamente no podemos comprender, pero que sí estamos, señores de la gloria, Padre amado, comisionados para desarrollar a favor de otros, a favor del Señor, en demostración al Señor, pero en demostración también a los demás. Porque el Señor, el mismo apóstol Juan dijo, si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, sencillamente somos mentirosos. Padre amado, ayúdanos, bendito Señor, en este tiempo, donde, Señor Dios de la gloria, la maldad crece, donde el odio crece, donde el reino de este mundo es un reino de odio, es un reino de violencia y es un reino de injusticia. Pero el reino de Dios es diferente, es un reino de amor, de paz. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor, Dios de la gloria, a demostrar que verdaderamente somos embajadores de ese reino. Padre amado, ayúdanos, Padre Santo, Dios de la gloria, que cada uno nos podamos examinar, cada uno podamos reflexionar, bendito Señor, Dios de la gloria, cómo estamos en esa área. Como bien dije hace un momento, una cadena se rompe por el eslabón más débil, por el eslabón más débil. Y Señor Dios de la gloria, como lo dije antes, nosotros somos fuertes en muchas cosas como pueblo de Dios, somos fuertes en muchas cosas, pero de pronto tenemos un eslabón débil y es la falta de amor, es la falta de amor, es la falta de amor. Y por ahí se nos están yendo las bendiciones. Señor Dios de la gloria, ayúdanos por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo pedimos Señor Dios de la gloria, ayúdanos Padre amado, como los primeros discípulos. ¿Sabes tú que los primeros discípulos, por ejemplo, ¿saben por qué los sacrificaban? Precisamente por amor a Cristo. Por amor a Cristo daban la vida por amor a Cristo, literal la vida. Los echaban a los fosos de los leones, y en el Imperio Romano los echaban en el circo romano para que los leones y los perros salvajes los despedazaran. Y sabes que los empalaban y los clavaban allá en el palacio del rey, les echaban querosene y les prendían un fósforo para ponerlos como lumbreras allá a los cristianos. Pero lo bonito de todo esto, por ejemplo, era que había cristianos que si yo veía que mataban a mi líder, que si yo veía que mataban a mi hermano, había cristianos que voluntariamente se entregaban a la muerte. Qué tremendo eso. No todos los cristianos los perseguían. Por lo general los que más perseguían eran los líderes. A los líderes eran los que más perseguían, y los que más mataban. Pero ¿saben cómo reaccionaba la iglesia? ¿Cómo reaccionaban? Si está matando a mi pastor, si está matando a mi líder, yo también quiero morir con él, porque para mí ese es un privilegio. Qué tremendo eso. ¿Cómo era la iglesia creciente, la iglesia primitiva, perdón, la iglesia naciente del primer siglo? Eran gente que se daban por sus hermanos, era gente que se daban la vida, literalmente la entregaban. Si está matando a mi hermano, yo también quiero morir con él. Era un honor para ellos. Tanto era así que enterraban a los muertos en cavernas, y tanto era así que los cristianos se iban para las cavernas a orar allá, a clamar allá, porque ellos querían estar cerca de sus hermanos que habían sido martirizados. ¡Qué tremenda clase de amor! Eso ya no se ve hoy en día. Bueno, de todas maneras, ahí vamos, Señor. Dios de la gloria, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, bendito Rey. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre amado. Ayúdanos a desarrollar esa clase de amor sacrificial. Bendito Señor, que verdaderamente, Señor, en esto te demos a conocer. En esto te demos a conocer. Yo recuerdo a un compañero de trabajo que me decía, oiga, dígame usted, don Jorge, ¿a qué iglesia me meto? Porque es que yo veo que ustedes los cristianos andan agarrados a ver quién hace las cosas mejor. Así me preguntó un ingeniero en una empresa donde yo laboré. Me decía, oiga, don Jorge, es que tengo unas ganas de ir a la iglesia cristiana con mi familia, pero dígame dónde me meto, porque es que yo veo que ustedes andan agarrados entre ustedes a ver quién hace las cosas mejor, a ver quién tiene más almas. Así me decía él. Tremendo, así nos ve el mundo.
Así nos ve el mundo. Y el Señor está diciendo claramente, en esto los conocerán, en que tengan amor, si tienen amor los unos por los otros. En eso nos conocerán, en eso conocerán que son mis discípulos. Qué tremendo, Señor de la gloria. Padre amado, que, oh Dios de la gloria, pueda la gente dar testimonio de eso, como en la iglesia del primer siglo, como en las iglesias de los gentiles, como en las iglesias que empezó a fundar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó a fundar iglesias y la gente empezaba a mirar cómo entre los hermanos había esa clase de amor. Y por allá el libro de los Hechos también mostraba eso, cómo había esa clase de amor donde los hermanos se daban unos por otros. Allá el Señor lo está mostrando en el libro de los Hechos, capítulo 4, Señores de la gloria. Pero muchos de nosotros nos escudamos diciendo, es que eso fue en esa época, eso fue para esa época, eso fue para ese tiempo. Bueno, Señor Dios de la gloria, ayúdanos por favor, ayúdanos Señor, perdónanos una vez más te decimos, Señor Dios de la gloria, porque decimos que te amamos a ti, pero entre nosotros nos mordemos unos a otros. Perdónanos Señor, Padre, perdónanos y ayúdanos Señor a demostrar verdaderamente que somos discípulos tuyos, que verdaderamente Señor Dios de la gloria, verdaderamente somos cristianos, Señor, que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente, Señor de la gloria, como pueblo de Dios en el mundo, nos une una sola sangre nos une, la sangre de Cristo. Señor Dios de la gloria, ayúdanos por favor, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean muy, pero muy bienvenidos esta mañana de hoy 26 de noviembre del año 2020. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Desafortunadamente, en estos tiempos, lo que en otro tiempo nos atraía hacia las iglesias, como un abrazo, como un te amo, Cristo te ama, hoy desafortunadamente se convirtieron en armas de guerra. Un abrazo se convirtió en un arma de guerra, es una amenaza. Abrazar es una amenaza hoy en día. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Juan y vamos a mirar en lo que dice por allá en el capítulo 8, entrando de una vez en materia. Capítulo 8. Y miremos lo que nos dice por allá en el versículo 32. 8:32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice en el capítulo 8, versículo 32 del Evangelio de Juan. Así que este es un versículo realmente muy conocido. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Uno, por ejemplo, veía en instituciones, por ejemplo, militares, donde decían libertad y Dios y libertad, por ejemplo, libertad y orden, y siempre se asociaba la libertad con la palabra Dios. Y pues no es casual, porque este versículo ha sido muy, muy, muy conocido, este versículo de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es muy conocido y citado inclusive por políticos, es citado por poetas, este versículo es citado por estadistas de todas las edades, es decir, a lo largo de la historia, este versículo libertad y Dios y orden como que va asociado para de alguna manera demostrar que hay libertad cuando se pone a Dios por antemano. De hecho, por ejemplo, la bandera, en la República Dominicana, por ejemplo, la República Dominicana tiene en su escudo una Biblia abierta con las palabras de este versículo. Lo animo a que busque la bandera de la República, la República Dominicana, allá de donde es el merengue, de allá. Eso que usted bailaba antes en el mundo, el merengue, eso. Allá de la República Dominicana, su escudo nacional tiene eso. Tiene una Biblia abierta con este versículo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que debemos entender correctamente qué fue lo que quiso decir Jesús al decir esta expresión, al hablar de esto, al hablar de conocer la verdad y de hablar de libertad. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús en ese momento? Pues en el contexto en el que Jesús hizo esta afirmación, el judaísmo realmente estaba creciendo, o creía mejor, que el estudio concienzudo de la ley de Moisés hacía al hombre libre. Eso creían ellos en el judaísmo de la época de Jesús. Que entre más la gente supiera de la ley de Moisés, entre más la estudiara, entre más ellos
pudieran saber más acerca de la ley de Moisés, el hombre iba siendo más libre. Iba siendo más libre. No por eso, por esta razón, óigame bien, por esta razón es que los gobernantes tildaban a la gente del pueblo con desprecio, porque ellos se creían que eran los únicos que sabían. Al pueblo lo consideraban ignorante. Es más, por allá en Juan 7:49, mire cómo se refieren ellos al pueblo. Les dice, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Si notan, los líderes judíos, ellos creían que entre más sabían de la ley de Moisés, más iban siendo libres, es decir, más iban llegando a la salvación, más iban logrando la salvación. Entre más supieran de las escrituras, más salvos iban a ser. Y al pueblo no le daban la libertad, es más, ni le enseñaban al pueblo la ley, no se la enseñaban, al contrario, más bien los miraban con cierto menosprecio, con cierta apatía, y más bien los tildaban, los insultaban de ignorantes, y como hasta este punto donde ellos les decían, este pueblo que no sabe la ley, maldita es ese pueblo, pero no sabían que la responsabilidad era de ellos de enseñarle la palabra del Señor al pueblo. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo es que sería... ¿qué sería la verdad? ¿De qué está hablando el Señor aquí cuando dice, conoceré la verdad y la verdad los hará libres? Lo que Jesús dijo, ¿qué sería la verdad? Es decir, lo que los podría hacer libres no era propiamente la ley de Moisés. No era a eso lo que estaba haciendo referencia el Señor. Él no se estaba refiriendo a la ley. Es decir, cuando el Señor dijo, conoceréis la verdad, no se estaba refiriendo a la ley. Cuando se estaba diciendo, esa ley, esa verdad los va a hacer libres, por supuesto que no se estaba refiriendo a la ley de Moisés, no tenía nada que ver. En un principio, ambas cosas, padre, podrían parecer lo mismo, la ley de Moisés, porque era la que definitivamente estaba guiando al pueblo. Pero ya hemos visto en este evangelio que no son exactamente iguales. Parecen lo mismo, pero no son. Juan 1:17, mire, haciendo referencia a esto, mire lo que dice Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí nota? Parece lo mismo, pero no es. Y lo deja claro aquí el apóstol Juan en su prólogo en este evangelio, de que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron fue por Cristo. Así que a eso es que está haciendo referencia Jesús. Es importante señalar aquí que esta diferencia, o es importante señalarla, porque el conocimiento de la ley, óigame bien, el conocimiento de la ley por sí misma no trae libertad al hombre, no les traía libertad. Así que, de hecho, la ley inclusive no tiene ningún poder para liberar al hombre del pecado. Ninguno de los seres humanos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Daniel, Ruth, Noemí, Esther, todos esos hombres y mujeres que fueron piadosos en el Antiguo Testamento, que fueron gente que buscaron al Señor allí en el Antiguo Testamento, que fueron salvos en el Antiguo Testamento, no fueron salvos por la gracia, o mejor, perdón, no fueron salvos por guardar la ley de Moisés, no fueron salvos por la ley. Algunos no es que ellos se aferraron a la ley y la cumplieron toda. No, ellos fueron salvos por gracia. Ellos fueron salvos por misericordia. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Porque estaba mirando a Cristo desde hacía ya prácticamente, porque desde Abraham hasta Cristo hay un periodo más o menos de 2000 años. Y sin embargo, Abraham ya estaba mirando a Cristo como su solución a su problema de pecado, como su solución para presentarse delante de Dios justificado. Por eso se le dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia delante de Dios, pero fue por la fe, no por la ley. Y así sucesivamente con todos los hombres del Antiguo Testamento, con todos los personajes del Antiguo Testamento, hombres y mujeres que siguieron al Señor, se salvaron, por supuesto que sí, fueron salvos, pero no por la ley, no por guardar la ley, sino por la gracia, y más bien por la fe, porque la fe lo llevó a mirar algo que nunca habían recibido. Por eso en Hebreos 11 dice sencillamente que por la fe algunos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, pero que otros por su fe fueron aserrados, muertos a filo de espada, desterrados, dice, y aunque no recibieron lo prometido, pero se mantuvieron firmes en esa fe. ¿Qué era lo prometido para ellos? Pues Cristo.
Pues Cristo, muchos murieron creyendo en Cristo y creyendo, eso es tremendo para nosotros, porque murieron creyendo en Cristo, queriendo esperar a ver a Cristo, pero nunca lo vieron, nunca lo vieron. Nosotros inclusive estamos al otro lado de la historia, somos más privilegiados, porque nosotros estamos al otro lado de la cruz, tenemos el panorama completo. Y los del Antiguo Testamento nunca vieron a Cristo, nunca lo conocieron y sin embargo lo vieron por los ojos de la fe y a través de los ojos de la fe se mantuvieron firmes y por eso fue que fueron justificados por la fe. Por la fe Abraham fue justificado, no por guardar las obras de la ley. Así que la ley no traía ningún poder de salvación. La ley no podía salvar a nadie. La ley no podía traer libertad a nadie. La ley nadie. A veces nosotros pensamos que aquellos que guardaban la ley, ellos eran salvos por eso. Y ese era el concepto que tenían los judíos, especialmente los líderes, es decir, los fariseos, los saduceos. Ese era el concepto que ellos tenían, que por guardar toda la ley de Moisés, y se jactaban de eso, de hecho, que por tener la ley de Moisés y enseñarla inclusive, ya eran libres. Ya eso los hacía libres, es decir, libres de la condenación, libres del juicio de Dios, los hacía libres, eso pensaban ellos. Pero contrario a todo lo que están pensando, Jesús les está queriendo decir, conoceréis la verdad. Es decir, la ley no es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando está diciendo eso, se está refiriendo a él mismo. Es cierto que, de hecho, la ley no tiene ningún poder para librarlos, y que de hecho nos muestra, inclusive la ley, nos muestra realmente la condición humana. Eso hacía la ley. La ley era como un espejo que realmente les mostraba cómo estaban cómo estaban. Ellos se paraban frente a la ley de Dios. Cuando estoy hablando de la ley de Dios, estoy hablando de las leyes morales de Dios. Cuando ellos se paraban frente a esas leyes morales de Dios, ellos se daban cuenta que definitivamente lo que hacía esa ley era mostrarles cuán malos eran, cuán pecadores eran. Eso hacía la ley. Como pasa hoy con la palabra del Señor. Dice que la palabra del Señor es un espejo, que cuando uno se mira en ella a conciencia, pues ella le muestra cómo realmente está uno. Y que entre más va conociendo la palabra, entre más la va conociendo, más se va dando uno cuenta de los detalles de pecado que están en el ser humano. Es decir, entre más estudiamos la Biblia, más en lugar de hacernos más santurrones, inclusive nos muestra más cómo estamos en nuestra condición de pecado. Más nos saca de por allá. Yo recuerdo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de mirar algunos espejos cóncavos. Hay unos espejos que llaman cóncavos, que son unos espejos que usted se acerca y le muestran en detalle todo lo que usted ve. Yo recuerdo que por allá alguna vez yo me acerqué a un espejo de esos y se me veía una carota grandota y un cuerpo chiquito. Cuando me acerqué así, la cara era grandototota, era una cara grande. Pero saben que en esa cara grande uno miraba todos los detalles, cositas, punticos que tenían en la piel, que con un espejo normal no los miraba. Pues así es la palabra de Dios. Entre más se busca la palabra de Dios, entre más nos metemos y nos profundizamos en ella, entre más vamos sacando y entresacando de la palabra de Dios, uno podría decir que se va volviendo más santo, más santo, más santo. No, al contrario, la palabra le va mostrando todos esos detalles que a simple vista no se ven. Por eso la intención nuestra no es hacer devocionales aquí en las mañanas, es ir a la profundidad de la palabra. Porque cuando vamos a la profundidad de la palabra, ella nos va mostrando tal cual como somos. Ella nos va mostrando en detalle los detalles que no se verían simplemente con una lectura casual. Cuando tú vas a la profundidad de la palabra, uno dice, definitivamente, cada día, entre más voy leyendo la Biblia, más chiquito me voy haciendo delante del Señor, ante su santidad y su justicia, porque va saliendo cosas que están por ahí escondidas en uno que uno piensa que están bien. Eso hace la palabra. O sea, así que la ley en el Antiguo Testamento no salvó a nadie. La ley prácticamente lo que hacía era eso. No tenía ningún poder para salvar, no tenía ningún poder para traer libertad. Al contrario, lo que hacía era mostrarles cómo era la condición real, moral, espiritual en que se encontraba el pueblo delante de Dios. Eso hacía la ley. Curiosamente, sus prohibiciones, entre más prohibiciones había en la ley, curiosamente, sus prohibiciones despertaban realmente la naturaleza caída, pecaminosa que había en cada ser humano, como lo dije antes.
entre más se hablaban de la ley, entre más también la conocían, más les iba mostrando realmente cuál era la naturaleza, como sucede hasta el día de hoy. Entre más leemos nuestras Biblias, más más va saliendo a flote nuestra naturaleza caída pecaminosa. Mire lo que dice Romanos 7, y lo dijo un gigante, lo dijo un gigante, lo dijo nada más y nada menos. Después de Cristo, yo creo que el apóstol Pablo, lo dijo un gigante, el apóstol Pablo. Mire lo que dijo, Romanos 7, 7, 8. Un hombre que había fundado iglesias, escrito cartas, que tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Un hombre de este tipo hubiera podido decir, uy, no, yo soy el iluminado de Cristo. Pero ¿sabe qué dijo Pablo? Mire, dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que entre más se acercaba al espejo cóncavo, ese grande que le muestra el detalle, entre más Pablo conocía de la ley, más le iba mostrando su condición de codicia. Bueno, él pone un ejemplo de los mandamientos, que dice no codiciarás. Él pone uno, hubiera podido coger otro, pero pone como ejemplo este. Y me llama la atención que Pablo hubiera escogido este, porque saben que la codicia es el pecado, yo creo que más tremendo. Por codicia se mata. Un ladrón no es espíritu de robo. Hay gente que ora así. Si usted está orando, Señor, reprendo el espíritu de robo. No, no es espíritu de robo, es espíritu de codicia. Y codiciar es querer tener lo que otro tiene sin ningún esfuerzo. ¿Qué hace un ladrón? Pues se roba un celular sin ningún esfuerzo. No tiene que trabajar, matarse el lomo 6 meses, 8 meses para pagar un celular, sino sencillamente le pone un cuchillo a otro y ya. Lo fácil, a la fácil lo tiene. Eso es codicia. Entonces más bien deberíamos orar, Señor, reprendo ese espíritu de codicia. Ese pecado de codicia, no es robo. La codicia lo lleva al robo. Por codicia hay corrupción política. Por codicia no dice la misma escritura que por el amor al dinero es que son los males en el mundo. Entonces Pablo pone la codicia acá y me parece que lo puso intencionalmente para mostrar que definitivamente es el pecado mayor, es el pecado más tremendo. Por codicia se hace lo que sea, se mata, se pasa por encima del que sea. Qué tremendo eso. Bueno, cierro ese paréntesis ahí. Lo que está queriendo decir Pablo aquí es que definitivamente la ley le muestra su naturaleza pecaminosa. Que cuando él se para frente a la ley, mira cómo está él ante la ley moral de Dios, sencillamente se da cuenta que lo que la ley le está prohibiendo, que lo que la ley le está diciendo que no hay que hacer, es lo que realmente está dentro de él y dentro de todos los seres humanos. El hecho de que somos pecadores nos lleva a desear de forma activa lo que la ley prohíbe. Es lo que decíamos el día de antier, la palabra reprimir. Es decir, la ley reprime al ser humano. La ley reprimía a los judíos y como no podían cumplir la ley, salieron los sacrificios. Empezaron los sacrificios para de alguna manera mitigar lo que la justicia de Dios demanda y lo que sus leyes morales demandaban. Sus leyes morales demandan obediencia. Y así como sus leyes morales no son obedecidas, entonces la desobediencia a esas leyes morales de Dios demandan muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, pues los judíos, como no podían cumplir la ley, definitivamente ellos se daban cuenta que entre más se metían a mirarse a través de la ley, más se daban cuenta de su condición pecaminosa y su naturaleza caída, pues entonces hagamos sacrificios. Y empezaron prácticamente a sacrificar corderos, a sacrificar bueyes, todos estos sacrificios para de alguna manera justificar o aplacar de alguna manera lo que la justicia de Dios demandaba. Pero sin embargo, todo esto está apuntando a que estos sacrificios eran insuficientes. Todo esto estaba apuntando a Cristo, al sacrificio perfecto, al cordero sacrificial perfecto, al cordero pascual perfecto que era Cristo. Todos los eventos que ellos hacían a través de los sacrificios, porque sabían que la ley definitivamente no los salvaría, que la ley definitivamente no les ayudaría en nada. Entonces hagamos sacrificios para de alguna manera mitigar lo que la justicia de Dios demanda, pero eso era temporal. Cada año tenían que volver a repetir lo mismo. Y por eso, aunque sabemos que lo hacían cada año, pero también sabemos que eso era tipo de Cristo, que vendría el Cordero Pascual, como dijo Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, no lo tapa, que quita el pecado del mundo. Así que a todo eso apuntaba.
Todo estaba apuntando a Cristo y la ley definitivamente estaba apuntando a Cristo. La ley simplemente estaba mostrándole al ser humano que era incapaz de cumplir lo que las demandas de Dios exigían y que sencillamente vendría uno que a través de la fe en Él, poniendo la fe en Él, definitivamente seríamos justificados. Eso lo dijo Pablo a los romanos. Dice, si somos justificados, pues por la fe tendremos paz para con Dios. Romanos 5.1. Eso lo dijo Pablo, lo explico más adelante. Así que eso hace la ley. Por el solo hecho de tener la naturaleza pecaminosa, cuando se nos prohíbe algo, oiga, por eso lo prohibido, dicen algunos, es lo más bueno. Y créame que sí, lo prohibido es lo más bueno. De hecho, el pecado es sabroso. El pecado es sabroso. El pecado, si notamos desde el huerto del Edén, cómo vio Eva el árbol del fruto que tenían, no podían comer, que era el prohibido, dice que lo vio codiciable a los ojos. Y cuando lo probó, era de buen sabor. Si el pecado hubiera tenido espinas, hubiera sido de aspecto feo, pues nadie se acercaría. El pecado es sabroso. El pecado es... ¿Pero qué trae? Pues paga muerte, paga con muerte. Pero la codicia, el pecado atrae. El pecado atrae. Inclusive por ahí sacan canciones que dicen, yo escuché alguna vez una canción que decía una herejía como estas: uno toca el cielo mientras está pecando. Decía una cantante por ahí de música romántica. Decía, y uno toca el cielo mientras está pecando. Eso se cree, que el pecado es sabroso, es delicioso, y que lo más prohibido es lo más delicioso. Por eso la tendencia del ser humano siempre a hacer lo malo, a hacer lo prohibido. La tendencia del ser humano a pasarse las leyes por la faja, como dicen por ahí. La tendencia del ser humano es esa, a hacer lo malo. Lo malo atrae más. Lo prohibido es más atrayente que lo que es justo. Y sin embargo, eso hace la ley. Entre más se va conociendo la ley, entre más prohibiciones van, eso hace que el ser humano se vaya reprimiendo. O sea, hablábamos antier del cristiano reprimido. El cristiano que para todo él es prohibido, prohibido, y en sus fuerzas lucha por tratar de agradar a Dios y se vuelve un reprimido. Es decir, no toque, no mire, no vaya, no escuche. Y entonces, no, yo no puedo hacer esto porque me volví evangélico, yo no puedo hacer esto otro porque no, ahora me toca vivir de esta manera. Y anda así, pero cuando el Señor está diciendo, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, esa verdad los va a hacer libres. Así que eso hace el pecado. Y mire que la naturaleza pecaminosa pues nos lleva de una forma activa a hacer justamente lo que la ley prohíbe. Mire lo que dice por allá Proverbios 9. Proverbios 9:17 dice, las aguas hurtadas son dulces, hablando del pecado. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. El pecado produce eso en el ser humano por la naturaleza pecaminosa que existe en él. Es decir, el hacerlo prohibido es precisamente lo más sabroso para esta humanidad. Por eso vemos cómo la humanidad cada día busca más y cómo vemos la mente del ser humano, cómo cada día crea cosas tan inteligentes para hacer lo malo. Uno dijera, uy, si esta gente diera rienda suelta a toda esa creatividad para hacer cosas buenas, oiga, pero hay gente que se inventa unas cosas simplemente por el hecho de hacer el mal, para hacer el mal. Qué tremendo, porque esa es la naturaleza, la condición del pecado. Entonces lo que hace la ley es mostrar lo que está prohibido. Y cuando la ley muestra lo que está prohibido de parte de la ley de Dios, entonces el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, pues quiere hacerlo. Quiere hacerlo. Lo prohibido es lo más dulce, dicen. Lo prohibido es lo más sabroso, dice la gente. Y es lo que definitivamente busca hacer el ser humano por su condición de naturaleza pecaminosa. Así que la ley lo único que puede hacer es mostrar prácticamente la triste condición de esclavitud del pecado. Eso es lo que hace la ley. Únicamente muestra. Únicamente es el espejo cóncavo donde muestra en detalle cómo está la condición de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero no nos puede liberar de ella. La ley muestra, pero no libera. ¿Sí me hago entender? Bueno, lo pongo siempre como ejemplo de esta manera. Es como cuando uno se va a bañar las manos. Cuando uno se va a bañar las manos, ahorita que está tan de moda bañarse las manos, cuando uno se va a bañar las manos, uno ve la llave. Uno se va a bañar las manos y uno dice, voy a bañarme las manos. ¿Uno qué busca? Uno para bañarse las manos busca una llave para bañarse las manos. Entonces, la llave me muestra que tengo las manos sucias y me voy a bañar las manos. Pero yo no arranco la llave para bañarme las manos, ¿sí me hago entender?
Yo no arranco la llave de allá para bañarme las manos con la llave, no. La llave simplemente me muestra que estoy en una condición de manos sucias y que ella simplemente me muestra cómo estoy y me baño allí, pero no me baño con la llave. Así más o menos es la ley. La ley simplemente le muestra al pecador su condición de pecaminosidad, su naturaleza caída, pero no lo puede salvar, pero no lo puede justificar. Eso hace la ley. Es decir, y por eso la ley a veces reprime, porque hay gente que quiere cumplir la ley en su esfuerzo humano y anda reprimido. No, yo quiero dejar de mentir y no puedo. Y eso lo dijo Pablo más adelante. Más adelante lo dijo Pablo. Ya vamos para allá. Así que Jesús se estaba refiriendo a otra cosa cuando dijo la verdad los hará libres. Esa verdad no se refería a la ley que ya conocían, sino que sería algo que llegarían a conocer, porque él dijo conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Los judíos pensaban que siguiendo la ley, viviendo la ley, serían libres, pero Jesús les dice, no, conoceréis la verdad, porque esa ley los está esclavizando más. Esa ley simplemente les está mostrando que son esclavos, pero cuando conozcan la verdad, van a ser verdaderamente libres. El Señor estaba apuntando a la verdad, que Él mismo estaba revelando en su propia persona. Así de sencillo es. Él afirmó de Él mismo. ¿El que dijo de Él mismo? Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él mismo lo afirmó de Él mismo. Así que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y por lo tanto ha mostrado al Padre de una forma única. Él lo ha revelado. ¿Cómo lo reveló? En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí nota? Es decir, cuando Jesús dice conoceréis la verdad, se está refiriendo a Él mismo. A Él mismo. La revelación máxima del Dios que dio la ley a Moisés, para mostrarle posteriormente al Hijo. En el Hijo sería definitivamente revelada la verdad de Dios. Allí, en el Hijo. Por eso el Señor dice, nadie conoció a Dios, nadie lo ha visto, pero el unigénito, el Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le da a conocer. Él es el que dará a conocer. Por eso parece ilógico que los mismos judíos tanto que hablaban de Dios y de la ley de Dios y sencillamente estaban buscando a Jesús para matarlo. Era ilógico. Pero Cristo no solo nos ha revelado al Padre con toda claridad, sino que también nos ha dejado un ejemplo perfecto. Es decir, de lo que debe ser un hombre que vive bajo el mismo acuerdo de la ley de Dios. Oiga, ¿cómo si? La ley sencillamente no podía salvar, no podía traer libertad a los seres humanos, no la puede traer. Sin embargo, Jesús les dice, no, ustedes conocen esa ley, pero esa ley no les ha podido traer libertad. Van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres, que soy yo mismo. Pero ¿saben una cosa que el Señor mismo enseñó? Que Él mismo enseñó que a través de su propio ejemplo, el hombre definitivamente sí podía cumplir la ley. Él mismo lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es más, Jesús le dio el sentido a la ley que ellos tenían. Ellos cumplían la ley al pie de la letra, pero Jesús sencillamente le da el espíritu mismo de la ley. Él dice, recuerdan que la ley dice, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano se convertirá en infractor de la ley. ¿Qué pasaba? Pues en la ley del talión había algo que era del código Hammurabi, había algo que sencillamente se llamaba el diente por diente y el ojo por ojo, la ley del talión. Y eso daba rienda suelta sencillamente a la venganza. Entonces la gente podía tomar venganza. Si a mí me la hicieron, yo también. Eso decía la ley del talión. Entonces Jesús les dice, está escrito en su ley, pero no está hablando de la ley de Dios. En su ley, la ley del talión. Está escrito en su ley, ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor les dice, recuerde que la ley dice, por allá no matarás. Inclusive por allá él mismo dice, recuerde que su ley dice, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo que lo ame. Es decir, Jesús vino a darle el verdadero sentido a esa ley que ellos tenían. Y recuerde que la ley dice, no adulterarás, pero el que mira a una mujer con codicia, ya adulteró en su corazón. ¿Por qué? Porque sencillamente en la ley, si un judío, por ejemplo, se aburría de su mujer, salía a la calle a comprar el pan y le gustó otra china, definitivamente venía y le traía carta de divorcio a la mujer, decía, no, ya no quiero estar más con usted.
y le daba carta de divorcio y la ley se lo permitía. Por eso a Jesús le preguntan sus discípulos y los fariseos, oiga, ¿qué opina usted sobre el divorcio? Porque Moisés autorizó dar carta de divorcio y el Señor dijo, pero no fue así en el principio, sino que por la dureza del corazón. Entonces Jesús lo que viene a hacer no es abrogar la ley, sino a darle el verdadero sentido a esa ley. El verdadero sentido a la ley de que se debe cumplir. Es decir, nos puso la varita un poco más alta, o se la puso a los judíos. Así que, en este sentido, o sea, no solamente ha dejado ese ejemplo, sino que en este sentido, cuando nos vemos a la luz de su perfección allí, nuestros propios pecados se hacen todavía más manifiestos. Entre más la luz de Cristo va alumbrando el corazón allí en tinieblas, más claro se va haciendo allí la condición de pecado de esa naturaleza del hombre. Así que, por lo tanto, si esta fuera la verdad que podemos encontrar en él, si esa fuera la única verdad que pudiésemos encontrar en él, seguiríamos estando igual como cuando estábamos bajo la ley de Moisés. Es decir, si sencillamente solamente miráramos a Jesús, pero no viéramos el ejemplo de Jesús que vino, cumplió la ley, sencillamente estuviéramos en las mismas condiciones. Pero Jesús por eso dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, yo he venido a darle ese verdadero sentido. Es decir, eso hace que el ejemplo de Jesús nos demuestre que verdaderamente, si nos paramos ahora frente a Jesús, definitivamente nos daremos cuenta que seguimos siendo incapaces de salvarnos por las obras de la ley. Por eso Pablo lo dijo más adelante, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabía usted que, por ejemplo, aún la fe en Cristo no es de nosotros? La fe que llegamos para llegar a Cristo no es nuestra. Porque si la fe para llegar a Cristo, para salvación, fuera nuestra, sería contada por obra. Y tendríamos todo el derecho de decirle a Jesús, agradézcame que le creí, me debe. No, todo el plan de salvación para el ser humano viene de Dios mismo, es un don de Dios. Dice la fe es por fe, que es un don de Dios. Es decir, Dios mismo nos da el paquete completo. Él dice que el elemento principal para el ser humano para poder ser salvo es la fe en Cristo, pero esa fe Dios mismo la da. El problema es que el hombre tiene que tomar algo que siempre está en el ser humano, el poder de la decisión, la voluntad propia. Es decir, Dios no va a hacer lo que el hombre tiene que hacer. El hombre tiene que decidir. Dios no va a decidir por el ser humano. Así como el hombre no se puede salvar por sí mismo, y solamente esto lo hace el Señor, así Dios hay algo que no puede hacer, que le corresponde solamente al hombre hacerlo, y es decidir creer en Cristo. Así de sencillo es. Entonces parece simple, pero cuesta porque el ser humano es orgulloso por naturaleza, el ser humano siempre quiere ganarse las cosas, el ser humano quiere vanagloriarse de sus posesiones, de lo que tiene, de sus logros, por eso se le parece como poca cosa que la salvación sea tan gratis. Hay gente que dice, miren ese tan matón, y ahora porque anda con una Biblia bajo el brazo entonces ya es salvo. Pues hermano, si se arrepintió genuinamente y verdadero delante de Dios, sí. Una sola gota de sangre de Jesús derramada en la cruz es suficiente para el pecador más cruel de esta tierra. Para el que sea, si se arrepiente con un arrepentimiento genuino y verdadero, el Señor le perdona, le justifica y lo redime, y lo salva y se lo lleva para el cielo, por más malo que haya sido. ¿Que le quedan las consecuencias aquí en la tierra y hay que pagarlas? Pues sí, lógicamente que sí. Pero hermanos, en cuanto al tema de salvación y de vida eterna, Dios lo salva. Porque Él dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que hace el Señor para todos los pecadores, el más malo. Hay gente que dice, yo no tengo perdón de Dios, pero le tengo noticias. Si tienes perdón de Dios, si te arrepientes genuinamente de sus pecados, si reconoces que eres pecador y genuinamente crees en Cristo como tu suficiente Salvador, si tienes perdón de Dios. Sí tienes perdón de Dios. Hay gente que dice, uy, ese no tiene perdón de Dios. Sí tiene perdón de Dios. La sangre de Cristo es suficiente para el pecador más cruel de esta tierra. Así que sí hay esperanza para todos los pecadores. Por eso fue que vino a morir Cristo. Es más, como que los pecadores más difíciles son los más apetecibles por el Señor. Dice, entre más difícil, mejor. Entre más bravo, como decíamos un dicho popular, entre más bravo el toro, mejor la corrida. Así de sencillo es. Así que esta es la buena noticia, que el evangelio que Jesús había venido a anunciar a los pecadores era que Él no iba a utilizar
su perfección para acusarnos, sino para llevar sobre sí mismo la culpabilidad de nuestros pecados. ¿Sí me hago entender? Jesús no vino a marcar una diferencia entre el hombre pecador. Es decir, mire, yo sí no peco, yo sí no peco. No, 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 no. Como hacemos muchos nosotros. Uy, yo soy el más santo de la iglesia, yo soy el más evangélico. No, 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 no. Jesús nos muestra su perfección al cumplir las obras de la ley, al no abrogarla, sino al cumplirla al pie de la letra, al darle el sentido a la ley en toda su perfección y mostrarle a los judíos que definitivamente sí se podía cumplir la ley, que sí se podía cumplir. Sencillamente lo que hace Jesús aquí es esa perfección. Cuando miramos a la perfección de Cristo, eso Jesús no lo hizo para acusar al pecador, para hacerlo sentir miserable, sino al contrario, para demostrarle al pecador que era necesario que Cristo fuera el Cordero perfecto pascual, que fuera a morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Pedro lo explicó de una manera muy simple. Pedro dijo por allá, era necesario que Cristo padeciese, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mire cómo lo dijo Pedro. Así que eso es lo que hace el Señor. El Señor no vino a mostrar perfección aquí en la tierra, sencillamente para apabullarnos y sentirnos los más miserables de esta tierra. Al contrario, era para mostrarnos que su perfección era lo que el Señor exigía. Es decir, la santidad, la justicia de Dios demandaba que sus leyes morales fueran cumplidas al pie de la letra y con todo el espíritu de la misma, al 100%. Y Jesús, por eso dice Hebreos, dice sencillamente, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué tremendo eso. El que se acercó al mismo trono de la gracia con su propia sangre. Los sacerdotes se acercaban al trono donde estaba allá el arca de la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo, del templo. Se acercaban con sangre ajena, con sangre de cordero. Pero Cristo se presenta en el mismo trono de Dios con su propia sangre y le dice al Señor, consumado es, la obra que tú me hiciste ya está cumplida. Para que el pecador más pecador de esta tierra se pueda acercar con toda confianza a ese trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es decir, el Señor lo hizo todo, mi amado, lo hizo todo. Hay gente que todavía está luchando con eso, hace la religión. La religión esclaviza a quien la persigue, a quien la sigue. La religión es esclavizante. Vaya, rece 7 Padre Nuestros, vaya no sé qué. La religión esclaviza. Pero Cristo dijo, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Me conocerán a mí, que soy la verdad, y los hará libres. Yo traigo libertad a esta humanidad que está oprimida por el pecado. Hay gente que está buscando la forma de salir de esa esclavitud del pecado de miles de formas, por buenas obras, siguiendo religiones, haciendo miles y miles de cosas, por la filosofía, por la no sé qué, por la sí sé cuándo, mirando a ver cómo se libera de esa naturaleza pecaminosa que lo acusa, como dijo Pablo a los romanos, que lo acusa o lo defiende, que lo hace sentir culpable. Es que soy culpable, necesito ponerme a cuentas con Dios, y hace lo que sea, pero lo que no se está dando cuenta es que cada día se está esclavizando más. El único que trae esa verdadera libertad se llama Jesucristo. Cristo con mayúscula y con negrilla. Es el único que vino a morir por los pecados de la humanidad. Es el único. Así que a Él es el que hay que venir. A Él, dijo, y conoceréis la verdad. Y se lo está diciendo a gente que conocía la ley, pero la ley no les estaba trayendo libertad. La ley no les estaba beneficiando en nada. Esta era la verdad que Él acababa de anunciarles cuando les dijo, verso 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquellos que creen en Jesús de esta manera, esta es una verdad, esta es la verdad. El que cree que Jesús vino a morir por los pecados, el que cree que Jesús resucitó, el que cree que Jesús ascendió y está a la diestra del Padre, ese es el que está caminando en la verdad. Esa es la verdad que Cristo vino a enseñar. ¿Cuál era la verdad que Cristo vino a enseñar? Que Él vendría a morir por los pecadores. Esa era la verdad. No solamente dijo yo soy la verdad, pero para que esas palabras cogieran peso, la cruz lo estaba esperando allá en el parqueadero. Esa era la verdad. Cristo no vino a hablar nada, no fue un palabrero. Cristo decía yo soy la verdad, pero el argumento de peso que producían esas palabras se llamaba la cruz.
la muerte en esa cruz por todos los pecadores. Por eso digo, conoceré la verdad, el Cristo que va a ser crucificado, el Cristo que va a ser resucitado y el Cristo que va a ser glorificado. Conoceréis esa verdad y cuando conozcan, cuando la acepten de verdad por tus pecados, entonces ahí es cuando vas a ser verdaderamente libre. Ya no será el esfuerzo humano para querer ser justificado delante de Dios. Así que esto nos debe también llevar como iglesia, mi querido. No es porque oremos, ayunemos, leamos la... No, no, no. Todo es por gracia. Y no estoy queriendo decir que no hay que orar y ayunar. Y claro que sí. Pero a veces nos atribuimos a cosas de ese tipo. A veces somos muy coloquiales cuando hemos orado por alguien y el Señor se manifestó y vamos y le decimos, se lo hacemos saber, ¿no? Porque queremos la gloria, se lo hacemos saber. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien. Y yo he estado orando por usted, es que yo he estado orando, es que Dios escucha la oración del justo. Sí, del justo, pero no porque seamos justos, sino porque Dios nos declaró justos en Cristo. La gloria es para Cristo. Es por gracia y es por misericordia. Es por gracia y es por misericordia. Nada más, hermano, nada más. Que nos hemos acercado a recibir su favor inmerecido es otra cosa. Eso es lo único que nos hace diferentes ante cualquiera. Que su misericordia y su gracia nos alcanzó a nosotros primero. No más, aquí no hay diferencia. Aquí nadie es más que nadie, mi amado. Mire lo que dijo por allá el mismo Señor hablando de él, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17. Dije, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso estaba hablando cuando se refiere el Señor al que se acerca a la verdad. El que se acerca a la verdad, que es Cristo, Cristo lo santifica. No solamente lo justifica, sino lo santifica. Y Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y los coloca también en una nueva relación con el Padre. De tal manera que los escucha como orábamos en Juan 15, ¿se acuerdan? Y de tal manera, no solamente los justifica, no solamente los santifica, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, no solamente los justifica, ni yo te perdono, lo justificó, y dijo, vete y no peques más, lo santificó, no solamente lo justifica, no solamente lo santifica, sino que lo coloca en una relación estrecha de amor con el Padre. Y en esa relación estrecha de amor con el Padre, entonces es cuando el Señor dice, pidan todo lo que quieran. Pidan todo lo que quieran conforme a mi voluntad y yo lo haré, mis hijitos. Es lo que está diciendo el Señor allí. ¿Para qué? Para que puedan vivir una vida en santidad y, como dice en Juan 15, llevando fruto que glorifique al Padre. ¿Sí notan? ¿Sí notan? Juan 15, 7, 8, que fue lo que esta mañana oramos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles son las verdades de un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cuál es un verdadero discípulo de Cristo? Espero que no se le haya olvidado. Un verdadero discípulo de Cristo es el que pone su fe en la palabra de Dios. Un verdadero discípulo de Cristo es el que persevera en la palabra de Dios. Un verdadero discípulo de Cristo es el que obedece la palabra de Dios. ¿Sí nota? Una relación estrecha con el Padre. Y pides todo lo que quieras y el Señor nos promete que nos lo dará. Es decir, eso es lo que yo le llamo. Yo le llamo de esta manera. Eso es lo que se llama estar en línea, en sintonía con lo que Dios quiere hacer y con lo que Dios quiere dar. El que está en el centro de la voluntad de Dios, está en el centro de sus propósitos y está en el centro de sus bendiciones. Ahí se la dejo, de tarea. Pero lamentablemente los judíos se negaban a aceptar a un Mesías que tenía que morir. Y lo rechazaron. Y por supuesto, la libertad de la que habló el Señor aquí no consiste en hacer lo que cada uno desea. No consiste en eso, no es libertinaje. La libertad de la que el Señor estaba hablando no consistía en eso, no consistía en hacer lo que cada uno desea, sino puesto que la verdadera libertad solo se alcanza más bien cuando se desea y se hace lo que a Dios le agrada. No es lo que yo quiero, sino lo que le agrada al Padre. Lo que decíamos antier, la verdadera libertad no me reprime para ser santo. Es que tengo que ser santo porque me hice cristiano, tengo que ser santo. No, y anda reprimido. No. La verdadera libertad, al contrario, me empuja a vivir en santidad y a hacer lo que al Padre le agrada, sin necesidad de que nadie me empuje. Eso es la libertad. Esa es la libertad. Así pues, aunque parezca contradictorio,
Somos libres realmente cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra. Óigame bien, somos libres cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra. Sujetar, esa palabra no suena como de esclavitud, suena paradójico. Somos libres cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra. Mire lo que dijo Pablo en Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos salvados definitivamente para poder vivir de acuerdo a la ley de Dios. Esta es la verdadera libertad. Cuando podemos cumplir su palabra, cuando podemos vivir su palabra, somos verdaderamente libres. Y aunque se puede llegar a volver a recaer, vivir en la carne y caer así de nuevo en esclavitud del pecado, se puede volver a esclavizarse. Y por eso Pablo le dice a los Gálatas con toda urgencia, estad firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Algunos quizá piensen que esta sujeción a la ley o a guardar o a vivir conforme a lo que Dios quiere, algunos pueden que piensen que esa sujeción tiene que ser un obstáculo para disfrutar de la verdadera libertad. Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Algunos dicen, es que leer la Biblia eso lo hace a uno esclavo. Son tantas prohibiciones, prohibido y prohibido. No, al contrario, los mandamientos de la ley de Dios fueron para darte verdadera libertad en Cristo. Inclusive para la preservación de la vida. ¿Sabía usted para qué se escribieron los 10 mandamientos? Para la preservación de la vida humana. Si usted lo nota en detalle, fue para la preservación de la vida humana. Dios ama tanto al ser humano, por eso dice Jesús, sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Pensemos en esta sencilla ilustración y con esto termino. Una ilustración sencilla. Los ingenieros que diseñaban aviones buscaban la forma en que fueran más rápidos y consumieran menos combustible. Pronto descubrieron que solo conseguirían, que lo lograrían, si lograban que ofrecieran la menor resistencia a las leyes de la naturaleza. Así que, en primer lugar, se esforzaron por hacer aviones más ligeros, para así poder vencer la ley de la gravedad. Y en segundo lugar, buscaron formas más aerodinámicas que opusieran la menor resistencia posible al aire. Así fue como, ofreciendo la menor resistencia a estas leyes de la naturaleza, consiguieron construir aviones mucho más rápidos y de mayor autonomía. Así que, de la misma manera, el creyente que ofrece la menor resistencia a la ley de Dios, y la tiene en cuenta y la obedece, verá cómo su vida progresa de una manera en libertad y santidad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? De la manera en que nosotros dejemos de resistir mire, el ser humano siempre ha querido salirse por la tangente con el Señor. Desde el principio. Desde el principio. Desde el principio, Adán y Eva han querido siempre, el Señor dijo una cosa, pero ellos quisieron hacer otra. Y desde el principio el ser humano siempre ha querido pasarse por alto la palabra del Señor, lo que Dios dijo, y dándole sus propias justificaciones, es decir, resistiendo lo que Dios dijo. Pero saben que cuando más nos sujetamos a lo que Dios dijo es cuando verdaderamente empezamos a ser libres. Entonces, por ejemplo, en casos matrimoniales hay gente que dice, la gente dice, lo que Dios unió no lo separe jamás el hombre, y está escrito y punto. Así que quiero decir con esto que por duro que sea el problema en el hogar, por más difícil que sea, a menos que la vida esté en riesgo, hermano, hay solución. Hay solución. El problema es que la dureza del corazón nos dice, no, yo no me dejo, él me ofendió, ella me ofendió, divorciémonos, rompamos esto, acabemos con esto. No, Señor. El Señor fue claro, y si Él dijo que lo que Dios unió no lo rompa el hombre, no lo destruya el hombre, no lo separe el hombre, así es y así será. Así será, mi amado. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos más a esta ley, inmediatamente nos vamos dando cuenta que somos más libres. Pero la gente sabe cómo quiere ser libre en este caso, divorciándose. Y cuando se dan cuenta, siguen siendo más esclavos todavía. Se esclavizan más, se esclavizan más. Lo que hacen es darle otro nudo más a la cadena. Dios nos ayude.
Dios nos ayude. Y así solamente colocando este ejemplo, porque hay muchos ejemplos en los que el ser humano quiere pasarse por alto las leyes morales de Dios. Quiere cuestionar lo que Dios dijo. Y no quiere vivir lo que Dios dijo. No porque eso me coarta la libertad, no, al contrario. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando vivimos lo que Dios dijo, hermano, es cuando empezamos a disfrutar la verdadera libertad. Y es cuando usted empieza a experimentarla en carne propia. Y hermano, y no le cuesta seguir a Cristo. Disfruta cada día Cristo, lo disfruta. Se vive, se goza la vida cristiana, se goza el día a día. Hay gente que anda así, ay, no son libres, están ahí todavía amarrados ahí. ¿Por qué? Porque no se han querido sujetar a lo que dice la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, ayúdanos. Tú diste todos los elementos, Señor, para que seamos libres. Tú los pusiste todos a nuestra orden, a nuestra disposición. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a no seguir cuestionando. Hay gente que cuestiona la Biblia, hay gente que dice, habla mal de la Biblia, la refuta, pero sin embargo nunca han tenido una Biblia en la mano. Ni siquiera han experimentado por lo menos tener una Biblia cerrada y experimentar de qué pasta, qué textura es, o a qué huele, o cómo está más o menos estipulada. Pero sin embargo la cuestionan. Por eso el Señor dice, conoceréis la verdad. Porque los judíos tenían la ley de Moisés, la conocían muy bien, la enseñaban, pero esa ley los estaba haciendo cada vez más esclavos. Porque la ley no pudo salvarlos. Porque la ley no les trajo libertad. Simplemente les estaba mostrando cuál era su condición de esa naturaleza caída y pecaminosa. Pero ellos se aferraban a la ley. Se aferraban a la ley de Moisés. Y Jesús por eso tiene que decirles, conoceréis. Ustedes conocen la ley, pero los esclaviza. Ahora conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Me conocerán a mí y serán verdaderamente libres. Y les estaba queriendo decir el Señor. ¿Y cuándo somos libres? Pues cuando nos sujetamos, como dijo Pablo a los romanos, cuando nos sujetamos a Cristo, vamos siendo libres. Parecen palabras contradictorias porque sujeción da como a entender esclavitud, estar sometido a. Pero sin embargo ese es el meollo del asunto, que entre más me sujeto a Cristo, más libre voy siendo del pecado, más libre voy siendo de la ley, más libre voy siendo. Sin embargo, muchos todavía no lo entienden así. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender y comprender, bendito Señor, que la sujeción a ti es lo que trae verdaderamente libertad. Es más, muchos todavía, inclusive, Señor Dios de la gloria, luchan contra las huestes de maldad y hablan de la famosa guerra espiritual. Y la famosa guerra espiritual no es apateando, no es alegando, no es gritando. La guerra espiritual se hace cuando nos sujetamos y nos sometemos a Cristo. ¿No dice por allá Santiago? Sométanse pues a Dios y Satanás huirá. ¿Quieres tener al diablo en la raya, mi querido? ¿Quieres tener al diablo en la raya? Obedezcamos la palabra del Señor, vivamos conforme a sus parámetros y hermano, y mantendrás al diablo a la raya. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos a entender la dinámica del reino de los cielos. ¿Qué es lo que tú dices y has propuesto para esta humanidad? Señor Dios de la gloria, ayúdanos a quitarnos vendas de religiosidad. Ayúdanos a quitarnos ese Cristo imaginario, como hablábamos antier. A veces muchos siguen un Cristo imaginario, se han hecho un imaginario de Cristo y a veces siguen. Y tienen ese imaginario. Pero tenemos que seguir ese al Cristo de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Cristo? Allá es donde tenemos que apuntarle. Señor Dios de la gloria, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que ya no andemos más reprimidos. Es decir, prohibido tocar, prohibido mirar, prohibido hacer. Señor de la gloria, sino que andemos en esa verdadera libertad, esa libertad que nos empuja, nos impulsa a caminar una vida que a ti te agrada, en santidad como tú quieres que la vivamos, Señor. Ayúdanos como pueblo de Dios. Señor, hoy te doy gracias y lloro por aquel que tal vez hoy se ha acercado por primera vez, se ha conectado, que tal vez nunca había escuchado este mensaje o alguien algún día lo va a escuchar, lo va a ver porque esto queda grabado. Señor Dios de la gloria, allí donde tú estés,
Dile, yo quiero acercarme a ese Cristo. Yo me he encontrado que he sido, que el pecado me oprime, que he sido esclavo del pecado, que hacer el bien que quiero no puedo, sino que siempre termino haciendo el mal que no quiero. He querido salir de las drogas y no puedo. He querido dejar de beber y no puedo. He querido dejar de ser adúltero y no puedo. He querido dejar de robar y no puedo. He querido dejar de ser mentiroso y no puedo. No puedo, no puedo. Pues claro, estás esclavo de la ley. Pero sabes, en esta mañana te tengo noticias. Cristo vino a darte libertad. Pero Cristo te anima a que te invita a que lo conozcas. Él te dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué tal si en esta mañana le dices, Señor, yo quiero ser libre? Yo verdaderamente quiero ser libre espiritual y moralmente y quiero caminar en esa dirección. Tal vez tú vas a escuchar este mensaje en una cárcel. Tal vez, no sé, esto vuela para todo lado. De pronto en una cárcel alguien va a escuchar este mensaje. Estás allí bajo los barrotes, pero espiritualmente te sientes más esclavo del pecado que de los mismos barrotes que tienes allá. Y tal vez eso es lo que más te mortifica, la esclavitud del pecado, que los mismos barrotes que tienes ahí. Esta es la mañana, la oportunidad para que le digas al Señor, yo quiero ser libre moral y espiritualmente. Porque si soy libre moral y espiritualmente, aunque esté aquí en medio de estos barrotes, en esta cárcel, seré libre, soy libre, libre. Señor Dios de la gloria, dile allí al Señor, ven a mi vida, yo quiero recibirte en mi corazón, quiero que entres a mi corazón, quiero que rompas esos barrotes espirituales que me han tenido allí por el pecado, que me han tenido oprimido, que no me han dejado estar en paz. Dile allí, en tus propias palabras, dile, ven a mi vida, entra a mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Díselo allí donde estés. Padre, te damos gracias. Yo bendigo a estas personas, a cada persona que está orando de esta manera. Hoy la bendigo, Señor, y te pido, Señor de la gloria, que pueda disfrutar de esa libertad con que tú le has hecho libre. Bendito Señor, esa libertad para agradarte, esa libertad para vivir en santidad, esa libertad para hacer tu voluntad. Bendito Señor, hoy te damos a ti la gloria, hoy te damos a ti la honra y te damos toda la alabanza. Bendito y alabado seas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Se ha ido el tiempo. Dios los ayude. Dios me los bendiga. Un feliz día. Que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre sus vidas en este día. Un saludo a mi hija Joana Colmenares, que la veo ahí, a todos mis hermanos que se han conectado. Un feliz día, muchas bendiciones. Un feliz día, mis amados. Bendiciones, un abracito. Chao.